El análisis de Weibull como tal tiene una funcionalidad bastante interesante que puede ser aplicado desde términos de la fase de inversión en la que nosotros podemos determinar cuáles son las probabilidades de falla de nuestros sistemas. Nosotros podemos tener esa retroalimentación desde la fase operativa y estimar la parte real como tal, cada cuánto falla un activo, cada cuánto falla un sistema, un componente, y podemos mejorar como tal ese diseño. El entender que el análisis de Weibull lo que hace es básicamente un análisis estadístico en el que nosotros tenemos la recolección de todas las fallas que han ocurrido. Pueden ser fallas a nivel crítico, es decir, que pierden como tal la función principal del activo, o también fallas de degradación o fallas no críticas, que pueden también ser consideradas incluso a nivel de pintura o a nivel superficial, que no representa tanto impacto como tal a la producción. Y también existen fallas que pueden ser consideradas a nivel de suspensión o como tal, falla que no representa un cambio como tal del componente, sino es una falla de una alarma que requiere un reseteo, por ejemplo, reseteo, reconocimiento, reseteo, y después otro tipo de fallas que también representaría una falla que requiere un reemplazo de componentes. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a nosotros? Es también, como fabricantes, suelen tener el análisis de Weibull para poder estimar cuáles son los periodos de garantía. Nosotros, al saber cuál es la probabilidad de falla en el tiempo, podemos saber que esa probabilidad de falla representa como tal un riesgo asociado a que alguien pueda reclamar algo sobre el producto. Y mientras nosotros vamos teniendo un incremento de la probabilidad de falla en el tiempo, nosotros vamos a tener un mayor riesgo de tener que reconocer la mayor cantidad de ítems asociados o de componentes o de vehículos, puede ser, o de computadoras, que tenemos que devolver al cliente. Y eso como tal es un egreso que no está siendo reconocido. Entonces, mientras más riesgo tenemos, nosotros tenemos que asumir un mayor costo, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros, cuando tenemos una garantía, por ejemplo, de un año, de 100.000 kilómetros o lo que fuese que se le está vendiendo al cliente, tenemos como tal una certeza de que muy probablemente, dependiendo del nivel de riesgo, ellos asumieron el tener una probabilidad de falla posiblemente al 10 o el 20%. Es decir, si ellos me dieron una garantía de 10.000 kilómetros, significaría que están en el 10 o el 20% de probabilidad de falla. Y eso lo hacen en función de pruebas de durabilidad acelerada o pruebas que se realizan a los componentes para poder saber cuánto te van a entregar de garantía. Hay compañías de computadoras, no voy a decir el nombre porque estaría haciendo algo de mercadeo, pero ellos tienen también determinado, es una compañía americana que tiene también determinado cada cuánto tiempo ellos generan una falla como tal del producto, que ellos lo que hacen es probar ese producto durante el periodo de mortalidad infantil que se conoce y aseguran que haya sobrepasado ese periodo de mortalidad infantil y ahí entregan el producto al usuario. En tal sentido, ellos reducen la probabilidad de que regrese el componente o el producto por garantía. Y eso lo pueden hacer solamente haciendo pruebas y teniendo un input también de los procesos y de los reclamos que se van dando y van incluyéndose dentro de esta estadística que tienen como tal a nivel de un análisis de Weibull. Y también asociado esto a un sistema de administración de fallas que se lo conoce como FRAGAS. Podemos tener también a nivel de OPEX, determinar cuál es el patrón de falla de nuestros tipos de equipos, saber cuáles son las causas. Nosotros tenemos un montón de fallas, pero un poco no sabemos cuáles son los mecanismos a los cuales están asociados. Y haciendo las lecturas específicas de cada uno de estas curvas de Weibull, nosotros podemos saber cuántos mecanismos de falla pueden estar como tal incluidos en el proceso, que nos ayuden a determinar y sesgar hacia dónde tenemos que llevar una investigación y mejora. Nos puede ayudar también a determinar cuál es la distribución estadística para saber cada cuánto podemos nosotros hacer un plan de mantenimiento, cada cuánto lo podemos recorrer dependiendo del tiempo medio entre fallas. Y también podemos determinar qué tipo de mantenimiento tenemos que hacer en función de este patrón de fallas que vamos a determinar con este factor de forma de la curva de Weibull. Determinaríamos obviamente
todo esto como una oportunidad de mejora y se lo puede hacer en Excel, pero también es recomendable que se pueda utilizar un software. Existen softwares comerciales sumamente caros que utiliza la industria aeroespacial, nuclear, aeronáutica, petrolera, etcétera. Pero también existen softwares y matrices en Excel que ya están predeterminadas que nos pueden ayudar a hacer este tipo de análisis. Como tal, ¿de dónde viene el término patrón de falla y qué es lo que busca? Básicamente saber qué tanto nos impacta la falla en el tiempo, cuántas fallas nosotros tenemos en un tiempo determinado y saber si es que estamos en un periodo de vejez o estamos en un periodo de mortalidad infantil. Hace algunas décadas existió un análisis por unos ilustres norteamericanos, Nolan y Heath, quienes en base a un estudio de comportamientos de falla, de tasas de falla de la industria aeronáutica, pudieron determinar que existen como tal 6 patrones de falla principales. Estos 6 patrones de falla como tal nos dice cuál es la tasa de fallas o cuál es la probabilidad de falla en el tiempo que tenemos en función de cuántas fallas van ocurriendo en ese periodo y nosotros poder determinar como tal en qué lugar está. Nosotros tenemos, y de aquí nace la curva de la bañera, que se la conoce como la curva de Weibull, en la que tenemos una etapa inicial, que es el inicio de la vida del equipo, en la que tenemos una alta cantidad de fallas, después pasamos a una etapa aleatoria y luego a una etapa de vejez. Esto se comporta igual que la vida humana, y es así de donde salió el estudio de Weibull. Tenemos otro patrón de fallas, donde tenemos un incremento de fallas en función de el periodo de vejez o de cuando empieza a alcanzar la obsolescencia como tal los activos, un aumento de la tasa de fallas en función de un incremento paulatino, puede ser fatiga. Otro incremento que se mantiene aleatorio puede estar relacionado a componentes electrónicos, así como también el patrón siguiente, que es el patrón E, y un patrón fundamental que es el patrón de mortalidad infantil, donde existe la mayor cantidad de fallas como tal. ¿Qué es lo que encontraron como tal Nolan y Heath? Es justamente esto, y es cuando ellos empiezan a analizar cuál es la mayor cantidad de fallas, empiezan a hacer este análisis de datos, miran que el 68%, hay estudios nuevos que hablan del 40%, otros del 70%, depende mucho de la industria también, de los controles de calidad que se tengan, de si se utiliza ingeniería de confiabilidad para hacer estos diseños, si se utiliza un buen análisis de proceso, etc. Ellos pudieron determinar que cerca del 68% de las fallas que ocurren a la edad más temprana de la vida de un activo. ¿Eso qué quiere decir? Que está relacionado muy probablemente a procesos de ingeniería, procesos de capacitación del personal en el momento que empezaron a operar. Tú le entregas un Ferrari a alguien que nunca ha manejado un vehículo como esos y muy seguramente se va a matar porque no sabe cómo operarlo, no sabe cómo frenarlo, no sabe cómo acelerar, entonces va a ocasionar una falla temprana a ese equipo. Está relacionado también a materiales, una mala colada tal vez del componente, una mala manufactura tal vez, un mal lote que vino, posiblemente también un tema asociado a el comisionado, las pruebas funcionales que se hacen a los distintos activos y sistemas para garantizar de que no existan fallas y de que la construcción y el precomisionado fue realizado de forma adecuada. Si nosotros no hacemos las pruebas requeridas para garantizar esto, vamos a tener una falla temprana en la etapa de operación. Puede ser también un tema asociado a el proceso de ingeniería. Pusieron un equipo que el servicio no es el que requiere. Pusieron un equipo sobredimensionado o subdimensionado. Entonces está dentro de la ventana operativa y va a fallar. Tal vez no está operando dentro de las condiciones de diseño. Y eso nos lleva a que el análisis de Weibull nos deja ver que la parte más crítica dentro de un análisis en el costo del ciclo de vida o que la fase más donde se le entrega la confiabilidad al activo es en la ingeniería, procura, construcción, comisionado. Si nosotros logramos tener una muy buena gestión de proyectos en ese sentido, vamos a poder atacar este 68% que es casi nuestro pareto de fallas. Y la confiabilidad que nosotros le entreguemos a un activo desde un inicio de la vida del activo va a estar relacionada al CAPEX, a la inversión que nosotros realicemos. Nosotros como mantenedores, como la gente de operaciones, producción, mantenimiento,
lo que va a hacer con cada mantenimiento es devolverle esa función al activo, pero en función de la capacidad y el desempeño y la confiabilidad que se compró. Nosotros no podemos devolverle más. Lo que sí podemos hacer es, en el momento que estamos, por ejemplo, detectando que tenemos un incremento de vibraciones, por ejemplo, en un rodamiento, nosotros podemos hacer un mantenimiento basado en condición. Nosotros podemos determinar y hacer un monitoreo de condición que nos gatille este mantenimiento y que evitemos como tal una falla funcional. Pero tiene que entrar en un proceso de degradación. Pero cuando tú hagas el cambio del componente, vas a llegar siempre a la misma confiabilidad. Entonces, llevémonos esto, por favor, es importante porque tenemos que tener siempre esta interacción y es parte de lo que hace la gestión de activos, del coordinar actividades entre varias áreas para que puedan hablarse entre sí, para que puedan como tal cohesionarse y esos engranajes como tal desde la etapa de la concepción del proyecto, construcción, comisionado, operación e incluso el decomisionado y la desincorporación o la puesta en marcha, perdón, la desincorporación o el reemplazo del equipo esté en un solo lugar, siempre apalancado del resto de procesos críticos de negocio, como son la parte legal, la parte de cadena de suministro, etc. Es importante que sepamos que dentro de este proceso, las fallas que nosotros vamos teniendo nos ayudan a determinar qué tipo de estrategia de mantenimiento vamos a hacer, si vamos a ir a un mantenimiento preventivo, si vamos a hacer un análisis causa-raíz, si vamos a hacer un mantenimiento o un monitoreo basado en condición. Y básicamente lo que nosotros buscamos es identificar primero este tipo de elementos. Hace algún tiempo me hicieron una pregunta. Yo tengo componentes electrónicos y estos componentes electrónicos es muy difícil prever o predecir cuándo van a tener una falla, porque tienen un comportamiento aleatorio de fallas. ¿Sí? Eso quiere decir que yo tengo la misma probabilidad o la misma certeza que ocurre una falla hoy o mañana, pero a medida que va pasando el tiempo, obviamente este va a incrementar la probabilidad de falla. ¿Qué tenemos que hacer acá? Como nosotros no tenemos un patrón de fallas que nos deje ver que tenemos una degradación o que tenemos algún tema que podamos nosotros atacar a tiempo, lo que se suele hacer, por ejemplo, en la industria de la aeronáutica, es poner redundancias. Tenemos ciertos componentes que no sabemos cuándo van a fallar, pero son críticos para la función del sistema y la única manera que nosotros podemos asegurar que todo el sistema en conjunto funcione es poniendo una redundancia. Dependiendo de la criticidad del sistema o del componente, tenemos 2 o 3 redundancias con diferentes tecnologías para poder asegurar de que exista como tal esa confiabilidad del sistema adecuado. Y eso lo podemos calcular realmente ya mirando diagramas de bloque, lo que se llama, conoce como RBDs, Reliability Block Diagrams. Si nosotros entendemos nuestro comportamiento de fallas, nosotros podemos atacar esa falla en función de los planes de mantenimiento que podamos tener. Como veíamos, Weibull fue un matemático que básicamente lo que hizo es determinar este patrón de fallas en función de un análisis de la vida del ser humano. Antes, y esperemos que ahora un poco menos, existía mucha mortalidad infantil. Entonces lo que hizo es empezar a analizar y vio que los niños muy pequeñitos, tendían mucho a fallecer a la etapa temprana de su vida. Asimismo, ya cuando vamos avanzando mucho más en la edad, nosotros tenemos una aleatoriedad en la tasa de fallecimiento de la gente y obviamente en la vejez, mientras más años tenemos, es mucho más probable de que ya pasemos la mejor vida. En tal sentido, muchas personas yo he escuchado que dicen, bueno, yo ya estoy en una etapa de desgaste, el equipo ya cumplió con su vida útil, pero lo dicen solamente porque miran que hay muchas fallas, pero tal vez no determinan cuál es el impacto económico que eso tiene y representa. Es así que el saber cuándo yo debo reemplazar un equipo no está solamente relacionado a un análisis de Weibull en el que yo pueda mirar que yo estoy en la etapa de vejez, porque puede ser que yo puedo seguir trabajando ese equipo si lo hago un mantenimiento adecuado, por ejemplo. Me encanta poner este símil. ¿Por qué decimos que un equipo que ya tiene 25 años de servicio requiere ser reemplazado? Si tenemos aviones de la Segunda Guerra Mundial que todavía vuelan, porque se hizo un buen mantenimiento, porque se les hizo el overhaul adecuado.
Tal vez no es lo económicamente adecuado y lo más rentable y óptimo, pero funciona. Es ahí donde nosotros tenemos que analizar la parte económica asociada al análisis de Weibull. Ahí es donde entra el tema del negocio, donde nosotros tenemos que poner la estadística con la parte financiera de la mano. Es ahí donde nosotros podemos tomar mejores decisiones. Hablando un poquito más del tema ya matemático, el análisis de Weibull básicamente está representado por una expresión genérica en la cual la confiabilidad en el tiempo, y aquí quisiera tal vez acotar para las personas que no han estado en las charlas previas, cuando ustedes les pregunten o cuando ustedes digan o alguien les diga, yo tengo en mi planta una confiabilidad del 90%, 95%, lo que sea, siempre vuelvan a preguntar ¿en qué tiempo? Porque la confiabilidad como tal no es un valor determinístico, sino es un valor probabilístico. Es algo que cambia en función de cómo va aumentando el tiempo. Generalmente va aumentando, ya sea en una proporción lineal, exponencial, o dependiendo de la distribución estadística en la que estemos hablando. Es así que acostumbrémonos, por favor, a utilizar los términos adecuados, saber que la confiabilidad no es la misma al tiempo 0, al tiempo 10, al tiempo 50, al tiempo 100 años, si fuese el caso. La disponibilidad, por otro lado, sí es un valor que se puede determinar como tal, una disponibilidad promedio que nos dice como tal la productividad. Entonces tengamos mucho cuidado de eso para poder incluso hacer este tipo de cálculos y saber cómo estamos nosotros trabajando. Esta expresión genérica de la curva de Weibull lo que nos dice es, nosotros tenemos una confiabilidad en el tiempo en la cual nosotros estamos relacionando una variable, bueno, no una variable, es una constante conocida como número de Euler, 2.718 y toda la cantidad de números que va, en la que tenemos como tal eta, que viene a ser la vida característica o el medio tiempo de la falla o el medio tiempo entre fallas, dependiendo del criterio que estén utilizando, y el factor de forma, que es el que nos va a decir en qué parte de la curva de la bañera estamos en ese momento. Y el tiempo. Eso es lo que nos va diciendo que a medida que va aumentando el tiempo, nosotros vamos aumentando también la probabilidad de falla. Es así que dentro de la distribución de Weibull, nosotros tenemos que cuando tengamos un factor de forma menor a 1, nosotros estamos hablando que tenemos un comportamiento o un patrón de fallas de mortalidad infantil. Si nosotros te compramos una X cantidad de productos o distribuimos y nosotros miramos que nos empieza a fallar y hacemos esta corrida y nos da eso, estamos teniendo un problema de mortalidad infantil que puede estar relacionado a lo que hablábamos antes, diseño, capacitación posiblemente, una colada de material, etc. Ataquemos hacia allá, comisionado, vamos hacia ese enfoque. Si nosotros hacemos la corrida y vemos que es un tema aleatorio, posiblemente estamos hablando de obviamente si es que ya saben que están haciendo componente electrónico, pero bueno, ¿cuál puede ser la solución? Hago un plan de mantenimiento preventivo, hago una tarea de inspección predictiva, puedo instalar ahora sensores que me puedan mirar en vibración o que puedan hacer incluso ultrasonido propagado en el aire para poder mirar cómo está un componente eléctrico o electrónico, termografía, etc. Y poder como tal atacar esa etapa de una probabilidad de fallas, una tasa de fallas aleatoria. Mientras que tengamos un beta mayor a 1, mientras más grande es el beta, el proceso de desgaste es mucho mayor y nosotros tenemos que atacarlo con otro tipo de metodologías, puede ser incluso también el predictivo, pero ya nos tenemos que empezar a meter dentro de cuál es el análisis de obsolescencia y cuándo tenemos que reemplazarlo porque ya estamos teniendo un periodo de desgaste como tal. Posiblemente en el componente o incluso puede ser en el equipo como tal. ¿Sí? Normalmente, cuando nosotros estamos hablando de una tasa de fallas en el que estamos en una etapa aleatoria, nuestro factor eta, o el medio tiempo entre fallas, suele ser el 62.3% de probabilidad de falla. En tal sentido, nosotros vamos a tratar de determinar, bueno, si yo tengo un medio tiempo entre fallas y yo tengo que esa es mi medio tiempo entre fallas, yo sé que estoy dentro de ese valor del 62%. Un poco para que vayamos viendo cuáles son las distribuciones de estadísticas y cómo se van acumulando los datos dentro de esa variable. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una variable, una
un comportamiento de probabilidad de falla en el que tenemos un beta igual a 0.5, significa que gran cantidad de datos están ocurriendo dentro de esta primera etapa, ¿sí? Muchos ocurren dentro de la hora 50, la hora 80, la hora 100, la hora 500, no sé. Y están cayendo la mayor cantidad de datos dentro de esta zona en el tiempo. Cuando tenemos, en cambio, una distribución Rayleigh, por ejemplo, tenemos una mayor acumulación de datos dentro de esta zona como tal. Cuando nosotros tenemos generalmente un cálculo de confiabilidad en el tiempo, siempre va a empezar a aumentar esa probabilidad de falla. Y nosotros tenemos que mirarle desde el otro aspecto para poder mirar cuál es la confiabilidad como tal. Es ahí que nosotros podemos decir que f de t más r de t va a ser igual a 1. ¿Sí? Es por eso que nosotros tenemos que nuestra probabilidad de falla va a ser igual a 1 menos la confiabilidad. ¿Sí? Son complementarios, es lo que nosotros podemos estimar para poder determinar cuál es nuestra probabilidad de falla o la ocurrencia de un evento como tal. Tenemos las distribuciones estadísticas a nivel exponencial y tenemos este comportamiento de probabilidades, por ejemplo. ¿Cómo se mira como tal a nivel matemático? Esta es la expresión que nosotros tenemos para la funcionalidad de una probabilidad de una distribución normal de fallas. Cuando estamos hablando de una distribución exponencial, que es básicamente cuando nosotros estamos teniendo un periodo aleatorio de fallas, es de donde nosotros tenemos una expresión como esta, que es básicamente la probabilidad de fallas, y normalmente nuestro lambda es nuestro 1 sobre el medio tiempo entre fallas, y nuestro x aquí representado sería básicamente el tiempo. Tenemos nuestra expresión de Weibull que habíamos visto previamente, y cómo se mira a nivel estadístico este factor. ¿Cómo nosotros vamos a poner y acumular estas fallas para poder determinar cómo nosotros estamos teniendo este tipo de eventos? Básicamente lo que se utiliza es un papel logarítmico en donde nosotros tenemos el tiempo y donde nosotros estamos en esta zona y poniendo cada una de los tiempos a la falla en las que ocurrió el evento. Tenemos dos tipos. Si pueden mirar acá, tenemos falla y tenemos suspensión. Lo importante o el truco dentro de un análisis de Weibull es que nosotros ordenemos de menor a mayor la tasa de fallas o el tiempo a la falla en el que va a ocurrir el evento. En tal sentido, nosotros tenemos que el primer evento ocurrió a las 60 horas, por ejemplo, el segundo evento a las 150 horas, el siguiente evento a las 230, y así. Vamos armando nuestro análisis. Corremos como tal y hacemos despejamos como tal las variables para saber cuál es nuestro beta, cuál es nuestra probabilidad de falla, y nosotros podemos estimar cada uno de estos valores. En el curso podemos hacer a mano, es algo que vamos a aprender a hacer. Siempre es bueno aprender a hacer a mano primero. Me acuerdo clarito en la universidad que siempre me enseñaron a hacer el cálculo, las ecuaciones diferenciales a mano, en la cabeza para entender la dinámica, y después utilizar un software para saber si tiene sentido. Quisiera hacer un ejemplo, es parte de lo que van a mirar como tal en el curso. Y vamos a utilizar un software para poder hacer un análisis de confiabilidad. En este caso, en este software hemos utilizado y hemos entrado al módulo de Live Data Analysis, que es donde nosotros vamos a poner toda nuestra información de data, ¿sí? Dentro de esta información de data podemos nosotros estimar cuál va a ser nuestro patrón de fallas y mirar cuál es la distribución estadística que realmente está aportando al comportamiento del equipo. En tal sentido, vamos a inventarnos valores en este momento. Tenemos un evento que pasó a las 50 horas, después tenemos otro evento que pasó a las 100 horas, tuvimos otro evento que pasó a las 250 horas, otro a las 300 horas,
Vamos a poner otro que pasó a las 560 horas y otro que está más o menos dentro de las 800 horas. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de Weibull? Es que nos permite determinar ya patrones con con alrededor de 4 datos que tengamos. Es lo poderosa de esta herramienta que nos permite estimar cuál es el valor como tal. En tal sentido, nosotros vamos a determinar y mirar acá que ya dentro de este análisis, acá tenemos un cálculo que ya nos está dando que tenemos un beta de 0.9, es decir, estamos muy cercanos a 1, posiblemente estamos en una etapa aleatoria de fallas, es decir, estamos hablando de un componente electrónico, y tenemos un ETA de 360 horas, es decir, nuestro medio tiempo entre fallas va a ser 360 horas aproximadamente. ¿Qué nos ayuda esto? A determinar cuándo deberíamos hacer nuestro periodo de mantenimiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tratar de determinar cuál es la distribución estadística que mejor se ajusta. Tenemos varias distribuciones estadísticas dentro de nuestro catálogo. Tenemos Weibull, 2 parámetros, normal, log normal, tenemos Gomblin, tenemos exponencial, Rayleigh, gamma, etc. Y lo que vamos a hacer es analizar para ver dentro de cuál se adapta mejor. Dentro de lo que tenemos acá, perfecto, tenemos una distribución exponencial de 2 parámetros. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos una distribución exponencial de 2 parámetros. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de cuando teníamos una distribución exponencial, estábamos hablando de un patrón de fallas aleatorio que tenemos acá cerca de un 0.1? Esto es importante, nos da que la mejor distribución estadística que se adapta es una exponencial, es decir, tengo un proceso aleatorio que se confirma con el valor de beta. En tal sentido, lo que vamos a hacer es coger este valor y estamos adaptando como tal la curva que vamos a mirar acá de Weibull en función de este valor, ¿sí? Es decir, aquí nosotros ya tenemos nuestra probabilidad de ocurrencia del evento y tenemos nuestro medio tiempo entre fallas como tal representado, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros también hacer? Este es nuestro gráfico de Weibull y lo que nosotros vamos a tratar de determinar, cambiémoslo acá, quisiera hacer a, sí, aquí. Vamos aquí igual a 2 parámetros. Y lo que quisiera hacer ahora es mostrarles qué otro tipo de gráficos nosotros podemos mirar. Podemos nosotros mirar probabilidad de falla en el tiempo. Perdón, cogí la de confiabilidad. Probabilidad de falla en el tiempo. Podemos mirar ya representado cuál es nuestra probabilidad de falla. Entonces nosotros sabemos que cuando estamos en, por ejemplo, 1000 horas casi, tenemos una probabilidad de falla de cerca del 93%, es decir, pueden con certeza apostar de que ese activo, ese componente, lo que sea que estén analizando, cuando llegue a las 1000 horas, de ley ya falló, ¿sí? Nosotros tenemos nuestras 370 horas, vamos a buscarle acá nuestras 370 horas, ¿listo? Estamos muy cerca del 62%, 63% de probabilidad de falla, que es básicamente nuestro tiempo de fallas. Ahora, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Cuando calculemos cuál es nuestro periodo óptimo de mantenimiento y hacemos un calculito de riesgo que lo vamos a aprender ya más adelante, en un curso es mirar cuándo yo debería hacer el tiempo, cuál debería ser mi frecuencia de mantenimiento en función de mi riesgo, es decir, de mi probabilidad de falla multiplicado por la consecuencia que yo tengo, versus cuánto me cuesta como tal hacer la tarea de mantenimiento. Buscar ese punto de equilibrio donde sea óptimo generar ese plan de mantenimiento. En tal sentido, posiblemente y económicamente, dependiendo del cálculo, puede ser que yo tenga que hacerlo a las 150 horas, donde yo tengo un 37% de probabilidad de falla multiplicado por la consecuencia versus cuánto me cuesta. Podemos tirar números y mirar. Básicamente esto nos va a ayudar muchísimo a determinar cuál es nuestra probabilidad, cuál es nuestra frecuencia como tal de mantenimiento, ¿sí? Tasa de fallas en el tiempo. Veíamos que la tasa de fallas en el tiempo es una línea recta. Básicamente sabemos que hablamos de componentes electrónicos o tenemos una falla aleatoria en el sistema, ¿sí? Y podemos ver aquí, podemos aquí mirar como tal la probabilidad de la confiabilidad en el tiempo, que es básicamente recíproco. El análisis de Markov básicamente es un análisis que nos ayuda a determinar cuál es la probabilidad de cambio de estados
en la que si nosotros tenemos un estado estable o un estado inicial, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros podamos pasar en el tiempo a varios estados o cómo podemos ir cambiando nuestra condición? Voy a poner un ejemplo súper sencillo. Los seres humanos tenemos una vida en la que nosotros tenemos un estado inicial, podríamos llamarlo despierto, ¿sí? En el que pasamos X cantidad de tiempo despiertos y vamos pasando hacia estados dormido, pasamos hacia otro estado que puede llamarse el almuerzo, otro estado que se llame la cena, otro estado que se llame actividades de recreación o lo que fuese. Nosotros vamos cambiando de estados y nosotros vamos generando como tal probabilidades de selección. Nosotros tenemos una preferencia para pasar a un estado, pero lo que a nosotros nos interesa saber es qué tan probable es de que yo pueda pasar a un estado X, que puedo pasar a un estado durmiendo, en los próximos 3 o 4 ciclos. Es ahí donde entra el análisis de Markov. Voy a poner un ejemplo bastante interesante. Si yo tengo, por ejemplo, para el tema, digamos, nivel de ventas, si yo tengo la población y la población tiene le gusta el supermercado A, B o C. Si nosotros tenemos una preselección por el supermercado A, B, C o D, en el momento que nosotros tendemos a cambiarnos entre el supermercado A o B, ¿cómo nosotros vamos a tener la probabilidad de intercambiar de estado y poder ir hacia otro supermercado? Eso es lo que nos ayuda como tal a determinar Markov. Y eso en función de qué es importante y qué no nos puede ayudar cuando estamos del lado de los procesos o del lado de quien te vende como tal el servicio, es para determinar cómo puede cambiar mi demanda del producto, cómo puede cambiar como tal la necesidad de compra sobre la que yo tengo. Entonces me puede ayudar a eso. En términos de mantenimiento y confiabilidad, lo que nosotros tenemos es básicamente, en CAPEX, nosotros podemos determinar cuál es la disponibilidad esperada dentro del cambio de estado. Es decir, si yo tengo un activo y yo ya hice el proceso de ingeniería conceptual y estoy entrando a la ingeniería básica y estoy generando ya como tal mis modos de análisis de modos de falla, cuáles son mis estados de falla, determinar cuáles son esos modos de falla en los que yo voy a entrar y cuál es la probabilidad de los mismos. ¿Sí? Y determinar cuál va a ser la disponibilidad operativa o intrínseca como tal de esos activos que yo voy a, básicamente, eso es lo que yo voy a ofrecer como promesa de valor en la que me van a mí a determinar mi rentabilidad y mi retorno de inversión del proyecto. Entonces, nos puede ayudar a bajar la incertidumbre sobre ese proceso y tomar unas mejores decisiones en temas de diseño. En temas de OPEX, por ejemplo, en la parte de mantenimiento y operación, lo que nos puede dar es determinar cuál es la probabilidad que yo tengo de cambios de estado y me puede dar a mí a determinar cuál es mi plan de producción, por ejemplo, ¿sí? En la que yo sé que este equipo en los próximos 3 o 4 ciclos que van pasando, meses, años o como fuese, o tiempo de operación, cómo va a ir cambiando y cuál es la probabilidad de éxito que yo tengo. Es otra metodología que nos ayuda a determinar este tipo de variables importantes como disponibilidad, confiabilidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo, cómo se calcula básicamente Markov. Lo que tenemos como Markov es como hablábamos, tenemos varios estados en los que los estados principales son, tenemos el estado A, por ejemplo, hablamos de este supermercado, por ejemplo, y el estado B, que es otro supermercado, el estado C, en el cual nosotros tenemos una probabilidad de estar acudiendo y volviendo a ese mismo supermercado siendo el 0.8%. La gente que va al supermercado B vuelve al 0.7%, es decir, el 0.7%, es decir, el 70% de la gente vuelve a ir a ese supermercado. Cuando tenemos en cambio en el supermercado C, el 60% de la gente está volviendo. Entonces, es lo que nosotros hemos investigado y hemos visto qué tanto puede volver esa falla o puede estar ese equipo dentro de ese estado ya hablando en términos de mantenimiento. Ahora, ¿qué tan probable es que yo esté hablando ahora en términos de mantenimiento dentro del estado operativo y yo me pase al estado stand-by, por ejemplo? Yo tengo un 10% de probabilidad de pasarme al estado de stand-by y tengo un 10% de
recuperarme hacia ese estado en stand-by. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí acotar? Siempre los valores entre estados, especialmente entre el estado A y los dos estados, deben sumar 1, es decir, el 100%. 0.8, paso al otro estado C, 0.1, o paso al estado B, 0.1. En este caso, estado B, 0.7, me paso 0.2 y 0.1, me da la suma 1. El estado C, 0.1, 0.2, 0.2, me da igual a 1. Es importante que siempre sume el 100% de esas probabilidades. Ahora, ¿cómo nosotros podemos armar y mirar esto? Nosotros, para hacerlo más fácil y poder calcular nuestra matriz de estados, nosotros tenemos una matriz de estados, o sea, la fila de estados iniciales conocida como I, la matriz, y la fila, perdón, la columna de estados iniciales, la fila de estados iniciales y la columna de estados finales, en donde nosotros ponemos acá la probabilidad de que se quede en A, 0.8, la probabilidad de que pase de A a B, la que pase de A a B, 0.1, que es la que teníamos acá, la que pase de A a C, 0.1 como tal. Y asimismo en el resto. Esta matriz de estados tiene que ser complementada con nuestra matriz de estado inicial. Esta matriz de estado inicial generalmente es la que yo tengo en función de mi tiempo sub cero. Este tiempo sub cero está asociado a mi estado principal, a mi estado inicial del proceso, en el que en este caso, por ejemplo, el 40% de la población quería ir a ese supermercado, o el 40% del tiempo el equipo pasa operativo, el 30% del tiempo el equipo pasa en stand-by y el 30% del tiempo el equipo pasa en estado de falla. Ahora, obvio, si nosotros vemos acá, si nosotros tenemos estado inicial operativo, tanto tiempo pasa en stand-by, tanto tiempo pasa en falla, ¿cómo yo voy pasando de estado a estado? Y eso básicamente se da en función de mis lambdas, de mis tasas de falla. En este sentido, como yo me cambio a ese estado con una tasa de fallas, por ejemplo, si estoy pasando un estado de falla, o como yo regreso a este otro estado como un estado de una tasa de reparación, nuestro μ, que se lo conoce como tal, ¿sí? El 1 sobre medio tiempo de la reparación. Es así que nosotros podemos ya determinar y empezar a calcular. Y no sé si se acuerdan ustedes de álgebra lineal, tal vez muchos de ustedes no les gustaba, pero algunos tal vez sí lo recuerden, en donde, ¿cómo se calculaba? Nosotros lo que hacíamos era calcular y decir, yo tengo 0.4, ¿sí? Multiplicado por el 0.8, multiplicado por el 0.1, a ver, 0.4 por 0.8, 0.3 por 0.9 y 0.2. Acá, 0.4 por el 0.1, 0.3 por el 0.7, 0.3 por el 0.2. 0.2 por el, perdón, 0.3 por el 0.1, perdón, 0.4 por el 0.1, 0.3 por el 0.2, 0.3 por el 0.6. Listo. Entonces, en función de lo que estábamos viendo en términos generales, cómo se hace el cálculo ya a nivel de mano, si ustedes recuerdan, y nosotros queremos mirar y saber cuál es la probabilidad de que yo esté en el estado siguiente, es decir, en el estado pi sub 0, pi sub 1, yo lo que voy a tener que hacer es multiplicar mi matriz de estados por el número de estados en el que yo quiero estar. Es decir, si yo quiero estar en el estado pi sub 3, yo lo que tengo que hacer es multiplicar mi pi sub 0, que es mi matriz inicial, mi matriz de estado inicial, por mi matriz de estados elevado al cubo. Y hago un cálculo como tal, matricial, hacia el cubo, ¿sí? El resultado acá nosotros vamos a tener cuál es nuestro pi sub 1, es decir, nuestro estado en el tiempo 1, en función de la multiplicación de estos factores, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo a nivel de cómo sería una cadena de Markov a nivel de estados de un activo, ¿sí? Y podemos ir determinando esto en función de nuestras tasas de falla. Para no alargar mucho el tema,
Vamos a hacer un pequeño cálculo igual. Lo que hacemos acá es entramos al módulo de Markov, vamos a pasar y vamos a cambiar a 2 estados nada más, en donde nosotros lo que hacemos es cambiar nuestra matriz de estado bueno, y aquí nosotros le ponemos como un estado en falla, o podemos también cambiar un estado degradado en el cual está al 50% ese equipo. Podemos meter tema de costos, sabemos que el cambiar a ese estado me genera una ganancia de X cantidad de dólares o perder una cantidad X de dólares. Por temas de tiempo no lo vamos a hacer, pero nos permite a nosotros determinar y saber cómo nosotros vamos cambiando de estados. Entonces nosotros podemos cambiar del estado A al estado B, al estado C, etcétera, y armar cadenas sumamente grandes. Nosotros aquí vamos poniendo cuál es nuestra tasa como tal de cambio, ¿sí? Una tasa de cambio que puede ser aquí, por ejemplo, el 0.8, ¿no es cierto? Acuérdense que siempre tiene que sumar 1, 0.1, y acá nuestro estado inicial va a ser 0.1. ¿Sí? Siempre tiene que sumar 1, 0.1, 0.8, 0.1. Vamos a meter acá igual nuestro estado inicial, que va a ser 0.3, por ejemplo. Vamos a migrar hacia el otro estado de acá, que va a ser 0.5. ¿Sí? Y vamos a migrar hasta nuestro otro estado, que va a ser 0.2, sería, ¿no es cierto? 0.1, 0.3, ya nos suma 1. Dentro de este podemos poner acá 0.2. Ponemos acá nuestro 0.5. Pasamos acá y pasamos acá a nuestro 0.3. ¿Sí? Ahora lo que nosotros hacemos y queremos mirar cuál es la probabilidad de pasar a serie de estados y cómo vamos a tener esto. Simplemente corremos nuestra simulación, ponemos aquí a qué cantidad de tiempo podemos poner acá, vamos a poner un año, ponemos acá, tenemos que poner 13 porque es básicamente el estado sub 0, que es del 1, y podemos poner también la capacidad requerida. Corremos nuestra simulación. Y tenemos aquí cuál es nuestra disponibilidad en el tiempo de nuestro sistema. Podemos mirar que tenemos una disponibilidad del 22%, ¿sí? Y como le corrimos a 8.760 horas, como pasamos con números demasiado altos, tenemos una confiabilidad igual a 0. Esto nosotros sí podemos cambiar y podemos hacer un cálculo con menor span de tiempo, que sí podemos ponerle aquí 50 horas. Tal vez vamos a mirar cómo se reduce y podemos ver la confiabilidad en el tiempo, cómo va decayendo, ¿sí? Entonces, en función de los parámetros que nosotros hemos metido y miramos que tenemos una probabilidad de falla del 80% de pasar a este estado, pues es lógico que tengamos a las 4 horas una confiabilidad sumamente baja y obviamente una disponibilidad general de la misma manera muy baja. Eso nada más. Quería un poco mostrarles, comentarles los beneficios que tienen este tipo de herramientas, los cálculos que se pueden realizar y cómo podemos nosotros ir mejorando e implementando este tipo de metodologías para agregar un poco más de valor a nuestras empresas.